Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el libro de Todo sobre la imagen de el éxito. Este está hecho por la escritora Gaby Vargas y bueno, es un libro muy interesante ya que ella nos ayuda a reflejar todo lo que podemos nosotros como personas dar a conocer desde nuestra primera impresión en la forma en la que vestimos, en la forma en la que hablamos, la forma en la que nosotros demostramos la elegancia y sobre todo también tu personalidad y el cómo se refleja ante los demás. Bueno, vamos a hablar unos cuantos aspectos de este libro. Este libro está compuesto por 4 secciones y estas 4 secciones nos ayudan como personas a saber qué es la importancia de este libro. Sobre todo, creo que la importancia de este libro es darnos a conocer el cómo nos podemos dar a reflejar ante otras personas. Aunque tal vez a veces no nos importen las opiniones de las demás, creo que también algunas son constructivas para nuestro futuro, sobre todo en las áreas laborales, para una mejor oportunidad o escala o ascenso de trabajo y también sobre todo oportunidades de trabajo, conseguir un nuevo empleo y bueno, también en el área académica, en el área educativa, bueno, es lo mismo que la académica, bueno, también en el área social, ya que te das a conocer como persona y sobre todo demuestra el tipo de lenguaje que tienes tú hacia los demás. Bueno, iniciamos con un criterio, o más bien parte de mi criterio, es en la forma en la que las personas nos ven. No solamente creas lo que es la primera imagen. Para dar una descripción sobre lo que es la primera imagen, es tú como persona lo que ocasionas al que otra persona te vea. Un ejemplo es de si voy mal vestida y tal vez no voy arreglada o no voy bien cambiada o simplemente si me falta algún detalle, todas aquellas personas que me vean por primera vez y que no me conozcan pensarán que soy una persona desordenada, una persona que tal vez no administra su tiempo y que simplemente pues no tiene como tiempo libre para yo poderme dar ese espacio para poder arreglar a mi persona. La primera impresión no se cambia porque al final de cuentas estás mostrando o estás vendiendo tu forma de ser a través de tu vestimenta. No solo desde el vocabulario, sino la forma en la que te portas también, en la forma en la que tú te relacionas con los demás. Sobre todo en la comunicación, cuando a veces nos da nervios, en este caso por ejemplo en exponer, nos da nervios el saber qué dirán de nosotros, si nos ven mal, la forma tal vez en la que muchas veces los maestros nos hacen comportarnos, porque es parte de la imagen que tú vas a usar para toda tu vida o diario, si es que vas a tener, por ejemplo, no sé, alguien que tenga una carrera, que va a ser una carrera en donde va a ejercer en la sociedad o simplemente en donde tiene que hablar con otras personas o tiene que comunicarse. La forma en la que nosotros vayamos mejorando nuestra imagen nos va a ayudar a crecer como personas. Y no solo a crecer como personas, sino también a seguir escalando y arreglar esos pequeños detallitos que tenemos para después poder complementar nuestra forma de que nos vean los demás. Lo más importante es de que nosotros mismos nos reconozcamos y sobre todo saber que nosotros somos personas que también tenemos errores, pero siempre los podemos ir mejorando poco a poco. Las críticas de otras personas a veces nos afectan, pero a veces sirven como autocríticas porque nos ayudan a poder evaluar en qué nos hace falta, nos ayuda a evaluar tal vez en la perspectiva que teníamos, la podemos cambiar. Puedes cambiar tu forma de ser tal vez, aunque forma parte de tu esencia. A veces es importante saber qué detalles no forman parte de o qué detalles no forman parte de cierto lugar. Hay cosas que no podemos mostrarlas en ciertos lugares. Un ejemplo es las relaciones sociales que tenemos tanto con los amigos, los padres y tal vez los maestros o con los jefes de algunos lugares o departamentos en donde a lo mejor trabajemos. Las relaciones van a ser muy diferentes, pero siempre y cuando hay que saber utilizar tanto el vocabulario como la forma de vestirnos. Como bien lo dije, la forma en la que nos ven las personas no solamente engloba en el área laboral, escolar o social, simplemente es un factor en donde creo que todas las personas ven a todas.
y esto genera lo que se llama como lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es cuando simplemente transmites un mensaje a partir de la forma en la que te ves, aunque no te conozcan las personas, y sobre todo ahí se relaciona con la primera imagen que tienen las personas de nosotros, y también ayuda a que nosotros nos podamos ver a lo mejor más profesionales, más preparados, y no solo también transmite la forma de educación que tengas, sino también cómo te sabes desenvolver ante las demás personas. Y sobre todo porque creo que esto ya a lo mejor ya lo dije, pero también nos ayuda a vendernos. Todos en cualquier momento del día o en cualquier momento de la vida, creo que estamos tratando de vender en nuestra imagen. Un ejemplo es cuando tienes, por ejemplo, no sé, una cita laboral, o más bien tienes ¿cómo se dice? Una entrevista que nos ayuda a nosotros, o más bien que le ayuda a las personas que te van a contratar a evaluar el cómo te ven, sobre todo porque tal vez en algunas empresas llegan a ocupar más lo que es la imagen de la persona, el porte que tiene, y sobre todo porque puede representar a la parte de la empresa y a la imagen de la empresa. Y siempre vas a estar representando a la mejor a la imagen de cierta corporación o de cierto lugar. Y va a ser muy importante porque tienes que saber manejar tu lenguaje corporal y también en la forma en la que te vistes. Muchas veces, a veces no es adecuado vestirnos de distintos colores cuando vamos a una área laboral. En este caso, a lo mejor diseñadores o sí, en personas que se dediquen al diseño, pues sí pueden tener más esta perspectiva, a lo mejor en donde a ellos se les den más las creatividades para vestirse de ciertos colores. Pero en este caso, para personas que vayan a cosas formales o alguna cita formal con alguna persona, pues sí, tenemos que ocupar ciertos accesorios que nos hagan ver elegantes, que nos hagan ver bien, y también, aunque a veces no tengamos ciertas cosas, o sobre todo, como dice en el libro, que aunque a veces no hayas alcanzado todas tus metas o no hayas llegado a donde quieres estar, con el simple hecho de que tú te vistas bien, llegas a demostrar qué tan determinado estás a llegar a cierto punto. Y eso también va a hacer que las personas tengan una cierta confianza hacia ti, y sobre todo vas a comunicar un buen porte, vas a comunicar que a lo mejor eres una persona confiable, y sobre todo la autoconfianza que tienes hacia tú mismo, o el amor propio que también se ve hacia ti mismo. Otro ejemplo que nos traía este libro sobre el primer subtema, que es tu imagen, el mejor argumento, cómo la imagen lo vemos como algo superficial. En este caso, en el sector turístico, cuando las personas de otros territorios o de otros lugares, por ejemplo, los extranjeros que vienen a visitar a nuestro país, y nosotros queremos o nos sentimos orgullosos tal vez por ser mexicanos, pero ¿qué mexicano se ha puesto a pensar en que tal vez las calles se ven muy feas con distinta basura, o más bien con mucha contaminación? Porque a lo mejor ellos se han de pensar que es neblina o la que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México. Cuando nosotros vamos, sabemos que a lo mejor es un lugar caótico en donde las personas están de aquí para allá muy rápido, porque la Ciudad de México es con más concentración de personas. Y no solo eso, sino que también la contaminación que se ve en los lugares, porque muchas veces hay personas, o por ejemplo a nosotros que nos ha pasado, tal vez si hemos viajado a algún lugar, vemos con perspectiva o traemos perspectivas de ciertos lugares en donde tal vez los queremos ver de una forma distinta, y tenemos una idealización de cómo es ese lugar. Lamentablemente, llegando no siempre va a ser así, ya que siempre va a existir la inseguridad, va a existir la contaminación, va a existir distintos factores en la sociedad que va a afectar que la imagen de ese lugar se vea afectada. En este caso, en el turismo o en el ámbito turístico, el no tener una buena infraestructura y sobre todo tener mucha contaminación, porque nuestra cultura no está muy asociada también a la limpieza, a de que recojamos basura o todo lo dejemos en su lugar, pues también damos a reflejar el cómo somos como cultura. Tal vez sí tengamos distintos atractivos turísticos que hagan diferenciar a nuestro país, que formen como patrimonio de México o patrimonio pues mundial, pero al final de cuentas estamos reflejando de que no somos unas personas con ética, o simplemente que nuestra imagen se ve dañada no solo por la forma en la que nos comportamos, sino la forma en la que también hacemos ver a nuestra sociedad o a nuestros lugares de residencia. En la parte del libro también de
de la parte en donde nos habla un poco sobre cómo nos reflejamos ante los demás. También aquí nos trae a lo mejor ciertos factores en donde nos dice cómo los hombres llegan a ver a los hombres, las mujeres a las mujeres o viceversa. Hay veces que, por ejemplo, hombres se llegan a fijar en las mujeres sobre el cuerpo, en la forma en la que van vestidas, el estilo, el maquillaje, mientras que mujeres entre mujeres nos fijamos tal vez en cómo vamos maquilladas, si se ve bonita o no, el estilo del cabello, los ojos, las caras y sobre todo también entre mujeres con los hombres, que nos fijamos también a lo mejor en los ojos, en la cara, en su estilo, en su altura, y muchos de estos factores ayudan a que también a lo mejor no puedas llegar a conocer la personalidad de esa persona, pero puedes saber, o hay veces que se llega a lo mejor a criticar mal a la gente, o a veces se llega a criticar de distintas maneras por la forma en la que nos damos a conocer, ya sea que conozcamos a esa persona o que no la conozcamos. La segunda sección o segunda parte de este libro nos habla sobre todo sobre el atuendo. Y bueno, ¿qué sabe que en el atuendo? Es el atuendo personal y si la ropa miente. Y aquí tengo una frase que viene en el libro que dice: quien tenga buena presencia y un buen estilo, lleva continuas cartas de recomendación. En muchos lugares hemos visto, o tal vez nos han platicado algunas personas cercanas. En este caso es un caso similar a los que tienen los hoteles, ¿no? Las personas que trabajan en los hoteles son responsables a ofrecer un buen servicio y también una calidad de servicio, pero no solo eso, sino que también vendes tu imagen como persona. Si te ves confiable, o también en la forma en la que te vistes, es por la forma en la que te juzgan. Y lamentablemente así es en todo. No podemos ir a una entrevista de trabajo sin traemos, no sé, a lo mejor tenis, no sé, tal vez algún pantalón rasgado o algo que se vea formal a lo que tú vas, porque al final de cuentas estás reflejando que no eres una persona dedicada o que tal vez no tienes la responsabilidad, no quieres hacer algo y simplemente te ven desde ese aspecto en donde tal vez no te ven con el 100%, que te vean el 100% comprometido con lo que tú quieres lograr. En este caso, en la vestimenta también nos hablan como etiquetas para las mujeres como para los hombres. En este caso, para los hombres puede ser que tengan trajes completos y por ejemplo a los hombres cuando les piden que la corbata lo traiga a la hebilla del cinturón, también los zapatos boleados o también que traigan calcetines largos para que no se vea el pie descubierto. En este caso también no ocupar más de 3 colores, también tanto en hombres como mujeres. Es una etiqueta para verte elegante pero también bien y no verte sobrecargado, sobre todo sobrecargado en los accesorios, porque hay veces que nos queremos poner muchas cosas que para vernos bien, pero nos sobran a veces cosas que nos hacen ver pesados en lugar de vernos bien. En este caso los hombres, por ejemplo, poner, no sé, un accesorio como lo son tal vez los relojes, y puede ser una cadenita o más bien nada más puede ser el reloj y un anillo, porque muchas veces también si nos ponemos cadenitas hay veces que no se ven por las ropas formales. En este caso para las mujeres puede ser un tipo de maquillaje neutro, un peinado que no se vea ni tan despeinado ni nada, simplemente tiene que verse recogido y formal. Puede ser una camisa igual de manga larga o manga corta, siempre y cuando sepas estilizar tu cuerpo. El cómo estilices tu cuerpo también va a haber mucho o va a ser un punto más para ti si es que lo sabes estilizar. Porque si lo sabes estilizar, puedes hacer que tal vez, aunque tú lleves, no sé, ropa un poco holgada, se te haga ver bien. Es una forma en la que tú puedas hacer bien a tu cuerpo, bien a tu cuerpo y sobre todo que también te sientes segura de ti misma. También cuando las mujeres le piden las etiquetas de llevar tacones, pero no más de 5 centímetros, es para que también tanto esté incómoda y no se vea exagerado. En este caso pasa en muchos lugares, más cuando vas a pedir trabajo a lugares formales, y te ayuda mucho o te da puntos extras de también saber cómo es esa persona tan solo en la perspectiva, en la forma en la que se viste. La tercera parte o
Sí, esta sección del libro nos habla sobre tal vez el protocolo de cómo comportarte en una cita importante. Hay veces que, por ejemplo, cuenta mucho la puntualidad, la forma en la que hablas, la forma en la que manejas los nerviosismos, en caso de que sea tal vez, no sé, una persona desconocida o una persona importante y no sepas manejar estos nervios. También en la forma de cómo te comportas ante las personas, tu vocabulario y también en este caso la puntualidad es muy importante. Creo que ya la había mencionado, pero vamos a hablar uno por uno. Creo que también hay un punto importante sobre todo en la puntualidad. En este caso hay un ejemplo que también nos marca en el libro en donde dicen que a veces los mexicanos se hacen conocer por la impuntualidad. Lamentablemente llega a pasar en algunos mexicanos, no en todos, pero hay veces que no solo es por el transporte o porque haya tráfico, sino porque también tenemos a veces esa costumbre de llegar tarde. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, confundes a una persona de otro país, un extranjero, que tiene mucho la confusión de por qué los mexicanos son a veces personas que no llegan a tiempo. En este caso, pues a veces cuando un mexicano dice que va a llegar temprano o que llega a cierta hora, debes de llegar a lo mejor 30 minutos después, porque esa es su tipo de costumbre de llegar tarde, porque a lo mejor cuando tú le estás marcando a cierta hora o eres puntual, apenas se están bañando o apenas están haciendo algunas cosas que que debieron de hacer anteriormente para llegar a la cita a tiempo. En este caso, también es importante tanto tú como a lo mejor ciertos trabajadores que trabajan con empresarios. Es importante llegar temprano, pero también el empresario o cierta persona, ya sea que tenga un cargo importante o que sea de una jerarquía más alta, hay veces que también no deben de ser unas personas que sean encajosas o simplemente que deben de ser empáticas con tu tiempo. En este caso porque algunas personas se toman de tener un cargo mayor al tuyo y por el cual a veces llegan tarde porque simplemente se siente con la autoridad de poder llegar tarde. Y creo que eso también muestra mucho en los valores que tenemos o que nos han enseñado tanto en la casa como en parte de la escuela o simplemente que hemos aprendido nosotros durante nuestro proceso de crecimiento. La puntualidad es importante porque nos ayuda a mejorar las relaciones sociales que tenemos con las demás personas y nos abren puertas, nos abren oportunidades y sobre todo nos hacen unas personas responsables. También en la forma en la que tú controlas los nervios. Hay veces que cuando estamos nerviosos, y en este caso ya lo había mencionado, cuando vas a exponer y no sabes cómo exponer porque se te olvida todo lo que tienes retenido o lo que retuviste. Este caso pasa cuando nosotros nos aprendemos cosas de memoria y al final de cuentas no las dices igual porque tal vez te está viendo el maestro o te están viendo tus compañeros y lamentablemente se te olvida. Pero en este caso es importante a veces entender los contextos o los temas para que no se te lleve a olvidar las cosas y simplemente pierdas ese nerviosismo. Hay tips para poder mejorar este tipo de nervios, en este caso en las exposiciones y siempre que tengas algún tipo de, no sé, exposición en el trabajo o simplemente que tengas que hacer algo con más personas o con dentro del entorno social, siempre va a ser importante mantener una buena respiración, sobre todo para calmar los nervios, en este caso como el inhalar y el exhalar, el no hablar tan rápido, el simplemente calmarte, porque también tu cerebro tiene a entender ciertas partes de ciertas emociones y hay veces cuando tú te alteras y no controlas tus emociones, simplemente te vas a seguir alterando hasta el punto en donde no sepas controlar tu mente ni tu cuerpo. Así que es parte fundamental para controlar tanto tu cerebro, la forma en la que hablas y la forma en la que respiras. Son partes fundamentales para poder comunicarte o tener una comunicación asertiva y que se te entienda, tengas palabras claras y no hables tan rápido. También, ¿qué debes de hacer? El porte es importante. Hay veces que no sabemos cómo pararnos o cómo sentarnos y creo que esto se va formando también en las etiquetas que se tienen entre hombres y mujeres, en la forma en la que comemos o la forma en la que dialogamos con otra persona. Y si en este caso también hablaba sobre las personas tímidas. Hay veces que nosotros no somos tan sociales o simplemente somos unas personas más reservadas y lamentablemente tenemos que ir dejando esto atrás. ¿Por qué? Porque nos va a abrir puertas. El ser una persona tal vez sociable, pero al límite, no al límite de afectar a los demás con el que tú hables, simplemente controlar esa parte
y que tú puedas socializarte de una buena manera y que puedas comunicarte de una manera asertiva, te va a abrir muchas puertas. Hay veces que cuando somos tímidos tenemos miedo a hablar y el miedo al crecimiento a los cambios abruptos. Así que lo que hacemos es pues no hablar y quedar reservándonos, o más bien reservado a esa idea de no salir de tu zona de confort por incomodidad. Y eso es una piedra en el camino que nos va poniendo obstáculos y que tú tal vez no vas avanzando y no vas adaptándote a tu nuevo entorno. En este caso es muy importante en cualquier área que tú estés, porque te va a abrir puertas y sobre todo te va a dar la oportunidad de poder comunicarte de una forma mejor. Y bueno, la última sección de este libro nos habla la parte 4, los secretos para el éxito. En este punto se ven cómo tú puedes estar mejor o cómo te puedes ver mejor. En este caso también nos trae una frase importante que dice: aquellos que piensan que no tienen tiempo para el ejercicio, tarde o temprano van a encontrar tiempo para la enfermedad. Bueno, para entender esto hay que saber que para verse bien hay que sentirse bien. Y esa es una realidad. Cuando tú no te sientes bien o te sientes inseguro de ti mismo, simplemente vas a reflejar inseguridad y los demás lo van a notar. Ya sea que porque estés nervioso o porque simplemente no te sientas seguro de lo que dices y por eso no convences a la otra persona. Esto pasa muy bien con los comerciantes, pasa con aquellas personas que buscan vender algo o simplemente que buscan reflejar algo. Este caso incluye todas aquellas empresas que venden productos y quieren generar confianza en el consumidor, o simplemente algún paquete turístico en este caso que busca que las personas quieran vivir esa experiencia, pero siempre y cuando llamen la atención de esa persona. Y también en este caso, en el ejemplo del ejercicio, es que a veces nos ponemos muchas excusas sobre a veces que no queremos hacer cosas porque no tenemos tiempo. Simplemente no sabemos administrar nuestro tiempo porque tenemos 24 horas en el día. Y sí, lamentablemente algunas personas están más ocupadas que otras, o tal vez por el horario laboral, o porque algunas personas jóvenes tanto estudian ya sea universidad o cualquier otro grado de escolaridad, ya sea porque estudien, porque trabajen, o también porque tengan que hacer algunas cosas importantes, estudien, trabajen al mismo tiempo. Y esta cosa, o más bien estos factores, hacen que esa persona también no pueda sentirse motivada a otras cosas. En este caso, cuando tú te sientes muy cansado, simplemente lo único que quieres hacer es dormir, o no quieres saber de algo más, simplemente descansar. Pero también es importante poner en práctica nuestros hobbies, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llama la atención. ¿Y por qué? Porque esto nos va a hacer como personas que nosotros nos sintamos más motivados y sobre todo que abramos nuestra zona nos quitemos de estar en un lugar fijo y no sé, quitar esa zona de confort para que tú puedas expandir esa creatividad que tiene. Creo que cada ser humano tiene algún talento o simplemente tiene cualidades que tal vez a veces no desarrollamos por el miedo, o no por el miedo, sino por no salir de tu zona de confort, en donde dices: es que no quiero hacer algo porque me canso o tengo prioridades. Y sí, hay prioridades, pero también existe el tiempo libre o el ocio, en donde tú también puedes hacer como persona cosas recreativas y que te ayuden a ti a poder aprender nuevas cosas en la vida. Bueno, este libro en particular, o simplemente para finalizar, creo que es un libro que lo podemos implementar en nuestro día a día. ¿Y por qué? No solo por la forma en la que nos vestimos o para aprender cómo vestir. Cada persona creo que tiene su forma de vestirse, o más bien su estilo. Y si es que no tiene algún estilo, lo vas creando ahora sí que en tu crecimiento de vida. Vas sabiendo qué estilo eres o qué te queda bien, qué le queda a tu persona. No somos personas que sepamos o tengamos mucho conocimiento de cómo vestirnos o cuál es qué es lo que debemos hacer al nosotros tal vez entrar a una área laboral. El cómo nos vestimos refleja mucho de nosotros. Y sí, no somos expertos en tal vez en reflejar o poder vender nuestra imagen, porque no todas las personas van a estar de acuerdo, algunas van a estar inconformes, y aunque vayas muy bien vestido, a algunas otras personas simplemente no les va a parecer. Entonces, cada persona encuentra su esencia, pero siempre es importante saber en qué estamos mal y no simplemente enojarte por
algunas recomendaciones que te dan en forma de crítica. A veces las críticas duelen, pero las críticas nos sirve para tomarlo como algo constructivo para tú en el tiempo poder ir progresando como persona, para ir progresando esos pequeños detalles que tienes que sabes que no te gustan y que los puedes mejorar y dar tu mayor plus. En este caso, en la escuela, pues saber controlar tus nervios para expresarte mejor, más en las exposiciones, o sabes que después de que salgas a la mejor de la universidad, tienes que trabajar con grupos grandes de personas en donde tú les vas a dar una explicación. En este caso en el turismo, ¿no? Pasa cuando a lo mejor tienes que llevar a cierto grupo de personas y tienes que ir desarrollándole la historia de tu lugar y convenciéndola de que es lo mejor que han visitado, o simplemente darle esa emoción de poder visitar ese destino, ¿no? Es muy importante el cómo tú haces sentir a las personas, tan solo en la forma en la que te ven, pero sobre todo no es tan importante, es que no sé cómo expresarlo, pero al final de cuentas la única perspectiva que más va a importar es la tuya, porque si tú no tienes la confianza de que puedes lograr muchas cosas, que sabes que entiendes muchas cosas y tienes conocimiento, y al final de cuentas te ganan los nervios, es una piedra que te va a poner obstáculos y tienes que ir superando esos miedos a hablar. Entonces es importante este libro porque te da o te hace mención sobre cómo puedes mejorar como persona, cómo puedes mejorar ya sea en el ámbito laboral, escolar o social, o simplemente con amigos, familia, y también aprender de otras personas y poner en práctica tal vez el cómo manejas tus emociones, sobre tus sensaciones y sobre lo que dices o reflejas ante los demás.